Los paramédicos de la ciudad estaban acostumbrados a todo tipo de emergencias. Choques en avenidas principales, atropellos en zonas concurridas, incendios domésticos, incluso riñas que terminaban con heridas graves. Pero había un reporte que comenzaba a repetirse con una frecuencia inquietante, siempre con el mismo patrón, siempre en el mismo lugar. La radio sonaba con voz metálica en la cabina de la ambulancia. Accidente en el libramiento norte rumbo al centro de la ciudad. Vehículo fuera de control en la curva. Ramírez, el chofer veterano, apenas escuchaba la dirección y ya murmuraba con resignación. Otra vez ahí. La curva cobra otra víctima. Al llegar, la escena era casi idéntica a la anterior. Un auto destrozado contra el muro, las luces parpadeando como si agonizaran, el olor metálico de la sangre mezclado con gasolina y caucho quemado. Los paramédicos llegaban minutos antes de que la policía cerrara el lugar, y cada vez se contaban más historias sobre esa curva. En un solo mes atendieron 3 casos. Al siguiente, otro más. Después, un silencio extraño. La gente evitaba pasar por ahí, buscaba otros caminos, pero con el tiempo los reportes regresaron, más frecuentes, más violentos. Los boletines de radio reforzaban la tensión. Última hora, un motociclista perdió la vida al derrapar en la curva del libramiento norte. Autoridades señalan exceso de velocidad. En menos de 3 meses, 6 accidentes se han registrado en el mismo tramo. Vecinos aseguran que animales callejeros cruzan la carretera provocando los choques. La curva ya es conocida como la curva de la muerte entre paramédicos y policías. La narración del lugar se volvía cada vez más oscura. Era un tramo amplio, con un silencio extraño, donde las luces de los autos parecían apagarse más rápido de lo normal. La gente evitaba pasar por ahí de noche. Los rumores crecían. Un perro que aparecía de la nada, un hombre que corría junto a los autos, sombras que se cruzaban en el pavimento. Los paramédicos comenzaban a sentir que algo no encajaba. No era solo imprudencia ni exceso de velocidad. La experiencia les decía que era demasiada coincidencia. Ramírez lo repetía con humor negro, como un mantra. La curva cobra otra víctima. López, joven paramédico, no podía dejar de preguntar: ¿y si no es casualidad? ¿Y si alguien provoca esto? Martínez, seria y pragmática, callaba, porque en el fondo sabía que los rumores tenían demasiado peso para ser ignorados. La curva se había convertido en un lugar marcado, un sitio donde la realidad se doblaba y la muerte acechaba con paciencia. Y los paramédicos lo sabían. Cada accidente era distinto, pero todos tenían el mismo origen. Con el paso de los meses, aquel tramo del libramiento norte dejó de ser simplemente una carretera peligrosa. Se convirtió en un lugar marcado, un sitio que cargaba un nombre propio, bautizado por quienes lo conocían demasiado bien: la curva de la muerte. Los paramédicos lo repetían con naturalidad, como si fuera parte de su rutina. La policía también lo mencionaba en sus reportes internos. Y la gente cada vez más lo susurraba con miedo, como si nombrarlo fuera invocar la desgracia. Los rumores crecían y se multiplicaban. Algunos aseguraban que ahí se aparecía un perro enorme, de pelaje oscuro y ojos brillantes, que cruzaba la carretera en el momento exacto en que los autos entraban a la curva. Otros hablaban de una silueta humana que se lanzaba frente a los vehículos, obligando a los conductores a maniobrar con desesperación. Los sobrevivientes, los pocos que lograban salir con vida, describían algo aún más inquietante. Un ser que corría junto a sus autos, a la misma velocidad, como si los vigilara, como si los empujara hacia el desastre. Las autoridades, sin embargo, insistían en lo mismo.
exceso de velocidad, fallas mecánicas, imprudencia. Los boletines oficiales eran fríos, repetitivos, casi idénticos. El conductor perdió el control debido a la falta de pericia. El accidente se debió a una falla en los frenos. El exceso de velocidad fue la causa principal. Pero los paramédicos, que recogían cuerpos y escuchaban los últimos susurros de los heridos, sabían que había algo más. Ramírez, el chofer veterano de la ambulancia, lo decía con humor negro, como si así pudiera protegerse del miedo. La curva cobra otra víctima, siempre lo mismo. López, el joven paramédico, no podía dejar de preguntar, obsesionado con los rumores. ¿Y si no es casualidad? ¿Y si alguien provoca esto? ¿Y si de verdad hay algo ahí? Martínez, seria y pragmática, intentaba mantener la calma. Ella no creía en fantasmas ni en leyendas, pero había visto demasiadas coincidencias. Y aunque callaba, en el fondo sabía que los rumores tenían demasiado peso para ser ignorados. Cada vez que la radio anunciaba un accidente en esa zona, el silencio dentro de la ambulancia era pesado. El sonido de la sirena parecía más agudo, más urgente. Ramírez murmuraba, «Ya sé dónde es». La curva otra vez. Y López respondía casi en un susurro. «Dicen que ahí se aparece un perro, pero no es un perro cualquiera». Martínez cerraba los ojos por un instante, como si quisiera apartar esas palabras de su mente. Pero no podía, porque cada accidente, cada cuerpo, cada mirada perdida en la carretera le recordaba que algo estaba mal. La curva de la muerte no era solo un tramo peligroso. Era un lugar donde la realidad se doblaba, donde la muerte acechaba con paciencia, disfrazada de casualidad. Y los paramédicos lo sabían. Cada accidente era distinto, pero todos tenían el mismo origen. La experiencia de los paramédicos les decía que era demasiada coincidencia. Los accidentes ocurrían siempre en el mismo tramo, casi con exactitud milimétrica, como si la carretera estuviera marcada por una maldición invisible. Ramírez, el chofer veterano, lo repetía cada vez que la radio anunciaba un nuevo reporte. «Ya sé dónde es, la curva otra vez». Y no fallaba. Al llegar, el escenario era idéntico. Un auto destrozado, un motociclista derrapado, una camioneta volcada. Siempre en el mismo punto, siempre con el mismo aire pesado que parecía envolver la curva. Los casos se acumulaban en la memoria de los paramédicos. Un auto contra una moto. El conductor juró que un perro se atravesó de repente, obligándolo a girar. El motociclista no tuvo oportunidad de esquivar y terminó bajo las llantas. Una camioneta volcada. La familia sobreviviente aseguró que vieron una sombra cruzar la carretera, demasiado grande para ser un animal común. Un conductor solitario, con el rostro pálido, dijo que alguien corría junto a su auto, a la misma velocidad, mirándolo fijamente con ojos brillantes. Los paramédicos comenzaron a hablar entre ellos, a compartir información en murmullos nerviosos. No era solo imprudencia, no eran simples fallas mecánicas. Algo estaba provocando esos choques. López, el joven paramédico, se quedaba en silencio más de lo habitual. No repetía rumores, no hablaba de perros ni de fantasmas. Lo que decía era más inquietante. No sé qué es, pero cada vez que vamos allá, siento que algo nos espera, como si la curva supiera que vamos a llegar. Ramírez respondía con su humor negro, intentando ahogar el miedo. La curva cobra otra víctima, muchacho. Eso es todo. Pero Martínez, la paramédica seria, empezaba a notar los patrones. Ella no creía en fantasmas ni en leyendas, pero había visto demasiadas coincidencias. Y aunque callaba, en el fondo sabía que los rumores tenían demasiado peso para ser ignorados.
El silencio dentro de la ambulancia se volvía más denso cada vez que la radio anunciaba un accidente en esa zona. El sonido de la sirena parecía más agudo, más urgente. López miraba por la ventana, como si esperara ver algo moverse entre los arbustos. «No es un perro», dijo finalmente con voz baja. «Es algo que no quiere que estemos ahí». Ramírez lo miró de reojo sin responder. Sabía que tenían un trabajo que hacer, un deber que cumplir. No importaba lo que se escondiera en esa curva, ellos debían asistir al reporte. La curva de la muerte no era solo un tramo peligroso. Era un lugar donde la realidad se doblaba, donde la muerte acechaba con paciencia, disfrazada de casualidad. Y los paramédicos lo sabían. Cada accidente era distinto, pero todos tenían el mismo origen. La noche estaba cargada de humedad y el aire parecía más denso de lo normal. La radio de la ambulancia sonó con la misma voz metálica de siempre. Accidente en el Libramiento Norte. Camioneta volcada en la curva rumbo al centro. Ramírez apretó el volante con fuerza. «Ya sé dónde es», murmuró, con un tono que mezclaba resignación y rabia contenida. López, sentado en la parte trasera, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No dijo nada, pero su mirada perdida en la ventana reflejaba un mal presentimiento. Martínez, pragmática, revisaba el equipo médico en silencio, como si prepararse con precisión pudiera protegerlos de lo que intuía que encontrarían. Al llegar, la escena era brutal. La camioneta estaba destrozada contra el muro. El metal retorcido como si hubiera sido aplastado por una fuerza invisible. El olor a gasolina impregnaba el aire, mezclado con el humo de los cables quemados. Las luces parpadeaban, iluminando fragmentos de vidrio esparcidos como estrellas rotas sobre el pavimento. Dentro del vehículo, una mujer permanecía atrapada. Su rostro estaba cubierto de sangre, pero sus ojos estaban abiertos, conscientes, llenos de terror. Balbuceaba palabras entrecortadas. Un perro apareció de la nada. Lo esquivé y entonces los paramédicos se apresuraron a atenderla. Ramírez y Martínez trabajaban para estabilizarla, mientras López preparaba el equipo de extracción. Con esfuerzo, lograron sacarla de los restos del vehículo. La mujer respiraba con dificultad, pero seguía consciente. El aire se volvió espeso, casi irrespirable. La mujer, recién sacada de los restos del vehículo, respiraba con dificultad sobre la camilla portátil. Sus ojos, abiertos de par en par, no miraban a los paramédicos que la atendían, sino más allá, hacia la carretera oscura. Ramírez ajustaba la mascarilla de oxígeno, concentrado en estabilizarla. Martínez revisaba sus signos vitales, intentando mantener la calma. López, sin embargo, no podía apartar la sensación de que algo los observaba. Y entonces lo vieron. Desde la penumbra del camino, un anciano desnudo emergió lentamente. Su cuerpo estaba marcado por cicatrices, su piel curtida y su rostro surcado de arrugas profundas. Caminaba con una calma inquietante, como si no le afectara el frío de la noche ni la mirada atónita de los paramédicos. Ramírez frunció el ceño. ¿Qué demonios hace un viejo aquí? Martínez se tensó, incapaz de comprender la escena. No tiene sentido. ¿Cómo llegó hasta aquí? El anciano se detuvo a unos metros, observándolos con una serenidad perturbadora. La mujer, tendida en la camilla, comenzó a agitarse, intentando hablar, señalando con un dedo tembloroso hacia él. Sus labios apenas lograron pronunciar. López sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo en la mirada del anciano no era humano. Era demasiado fija, demasiado intensa, como si los estuviera midiendo, evaluando.
y entonces, frente a sus ojos, el cuerpo del anciano comenzó a retorcerse. Los huesos crujieron con un sonido seco, la piel se tensó y se desgarró, y en cuestión de segundos, la figura humana se transformó en un perro enorme, mucho más grande de lo normal. Su pelaje oscuro parecía absorber la luz de las lámparas de la ambulancia, y sus ojos brillaban con una furia sobrenatural. El gruñido que salió de su garganta no era el de un animal común. Era profundo, vibrante, cargado de odio. El nahual había revelado su verdadera forma. Ramírez retrocedió un paso, incrédulo. «No puede ser». Martínez apretó los puños, intentando mantener la calma, pero su respiración se aceleró. López, paralizado, comprendió al instante la intención del ser: no dejar testigos. La mujer, aún consciente, lloraba en silencio. Sabía que el anciano que había visto minutos antes, el mismo que ahora se erguía como un monstruo, no permitiría que nadie saliera vivo de esa curva. El ambiente se volvió opresivo. Los sonidos de la noche desaparecieron, como si todo alrededor se hubiera detenido. El nahual avanzó lentamente, cada paso resonando en el pavimento como un presagio. Los paramédicos, atrapados entre el deber y el miedo, comprendieron que estaban frente a algo que no podían explicar ni enfrentar con simples manos humanas. El secreto estaba expuesto, y el nahual no iba a permitir que sobreviviera. El silencio se quebró con un rugido profundo, un sonido que no pertenecía a ningún animal conocido. El nahual, ahora convertido en un perro descomunal, avanzaba hacia ellos con pasos firmes, cada zancada resonando en el pavimento como un presagio. Ramírez, aún sosteniendo la camilla, sintió que las piernas le temblaban. «Súbanla ya», gritó con la voz cargada de urgencia. Martínez y López obedecieron sin cuestionar. La mujer, apenas consciente, fue colocada dentro de la ambulancia. Sus ojos, abiertos de par en par, seguían fijos en la criatura que se acercaba. Balbuceó con un hilo de voz: «Ese no era un perro». El motor de la ambulancia rugió cuando Ramírez giró la llave. La sirena se encendió, cortando la noche con su lamento metálico. Pero el sonido no ahuyentó al nahual. Al contrario, pareció enfurecerlo. López, mirando por la ventana trasera, lo vio correr junto al vehículo. No era posible. El monstruo se movía con la misma velocidad que la ambulancia, sus patas golpeando el asfalto con fuerza sobrenatural. Cada salto lo acercaba más. Cada gruñido hacía vibrar los cristales. «¡No sigue!», gritó López con la voz quebrada. Ramírez apretó el acelerador, llevando la ambulancia al límite. El vehículo temblaba, los neumáticos chirriaban, pero el nahual no se detenía. Su silueta oscura se deslizaba junto a ellos, como una sombra viva que no podía ser dejada atrás. Martínez intentaba mantener la calma, pero sus manos sudaban mientras sujetaba la camilla. La mujer lloraba en silencio, repitiendo una frase que se clavaba en el aire. «No quiere que vivamos. No quiere que nadie lo sepa». De pronto, un golpe seco sacudió la ambulancia. El metal crujió como si algo hubiera arañado la carrocería. López giró la cabeza y vio marcas de garras en la puerta trasera, profundas, imposibles de explicar. Ramírez maldijo entre dientes. «No puede ser real». Pero lo era. El nahual estaba ahí, persiguiéndolos, decidido a borrar cualquier testigo de su existencia. La carretera se extendía frente a ellos, interminable. La sirena seguía gritando, pero el sonido parecía perderse en la inmensidad de la noche. El monstruo no se cansaba, no disminuía la velocidad. Era como si la curva lo hubiera liberado, como si la carretera misma lo hubiera invocado. Finalmente, con un último rugido, el nahual desapareció entre las sombras.
la ambulancia siguió avanzando, temblando, con los paramédicos en silencio absoluto. Nadie se atrevió a hablar. Nadie quiso romper el frágil hilo de calma que había regresado. Pero las marcas de garras en la carrocería eran prueba suficiente de lo imposible. La mujer, aún consciente, repitió una última vez, con voz quebrada: «Ese no era un perro». El silencio volvió a apoderarse de la noche. Y la curva, paciente, aguardaba su próxima víctima. Has sobrevivido a un relato más de El Libro del Terror. Si buscas más pesadillas para tus noches, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad oculta